Otros creen que hay que bautizar en el nombre de Jesús, que es el verdadero bautismo. Así entran muchas personas en contiendas en este tipo de doctrina y se amparan de un cierto versículo. Mire, hay que estudiar bien los textos y contextos, pero desde el punto de vista, no hay en un solo versículo. Vamos a ver, hay un pasaje bíblico donde Mateo 28, 19 creo que es, donde dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Jesucristo, Él lo dijo. Ir por todo el mundo es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mensaje central acerca del bautismo. Y podríamos pensar nosotros, cuando Jesús se bautiza, ¿cuál fue la manifestación de Jesús en el bautismo? O sea, Juan lo bautizó: te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Cómo fue bautizado Jesucristo? Te bautizo en el nombre de Jesús, y estaba bautizando a Jesucristo. ¿Cómo lo bautizó Juan? ¿Cuál fue la manifestación en el bautismo de Jesucristo cuando es bautizado? ¿Acaso Juan dijo: te bautizo en el nombre de Jesús? ¿Qué vimos ahí? Vea usted el panorama, le digo con unas palabras que usted me puede entender. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo es bautizado, ahí está, Jesucristo está siendo bautizado, luego hay una voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y luego desciende una paloma, que es representación del Espíritu Santo. Una paloma se para en el hombro de Jesucristo. Entonces, ahí es una reflexión para poder entender que se ve la manifestación del Padre que es la voz, del Espíritu Santo, que es la paloma, y Jesucristo, el Hijo. Ahí está. Entonces, luego encontramos algunas personas, le aclaro acerca de esto. Recuerden que cuando Jesús viene, todavía la gente no ha salido de lo que es la ley, que es una de las dispensaciones anteriores de la gracia. Entonces todavía está vigente la ley, pues está enterita la ley, y pasó un buen tiempo para que la gente fuera saliéndose de la ley para poder entender que ya estaba en el tiempo de la gracia. Ahora bien, entonces, ¿qué sucede? Que en el tiempo de Jesús viene en el tiempo que todavía se practicaba la ley, pero Jesús trató de enseñarles a ellos, por ejemplo, hacer milagros el día sábado. Para ellos, para los escribas y fariseos, eso no lo veían bien, pero Jesús les enseñaba: ya no es el tiempo de la ley, es el tiempo de la gracia. Y Jesús dijo: ¿qué quieren? ¿Que dé vida o dé muerte? Cuando llegaba alguien que era un día sábado buscando un milagro, el Señor los sanaba, y ellos se sorprendían y se enojaban. Pero Jesús decía: ¿qué quieren? ¿Que le dé vida o le dé muerte? Ustedes, si se les va un buey a un pozo y es día sábado, esperan hasta el día siguiente o lo sacan el mismo día. ¿Qué es más importante, un buey o una persona? Pero ellos, si se les iba un buey, lo sacaban del pozo, no importaba si era un día sábado. Esa es una de las cosas que uno debe de entender. ¿Quiénes matan al Señor Jesucristo? ¿Quiénes lo mataron? En ese momento está Pedro dando un discurso, que es el Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, Pedro tiene un gran discurso, y estaban muchos judíos ahí escuchando el discurso de Pedro, y Pedro está diciendo: sepa ciertísimamente todos ustedes que están escuchando hoy, que aquel que ustedes no lo recibieron, que rechazaron, que lo crucificaron, es el Hijo de Dios. Empezó Pedro a evangelizarles, y entonces dice que ellos se compungieron en su corazón y dijeron: ¿qué haremos, hermano, para obtener la salvación, la vida eterna? Nos sentimos muy culpables, llenos de pecado. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Entonces había un arrepentimiento. Esta gente no tenía problema con el Padre, no tenía problema con el Espíritu Santo, tenía problema con Jesús. Y para que les doliera, Pedro les dice, entonces bautícese en el nombre de Jesús. Por eso es que Pedro les dice a ellos: bautícese en el nombre de Jesús, porque ustedes lo rechazaron. Para que les duela, bautícese en el nombre
de Jesucristo. Y seguramente muchos se bautizaron en el nombre de Jesús, aquellos que en ese momento creyeron que estaban haciendo lo correcto, porque aunque eran los apóstoles, no estaban ellos al 100 haciendo las cosas bien. No crea usted que ellos hacían todas las cosas bien. En un momento dado Pedro no quería predicarle a los gentiles, solamente a los judíos. Y Pedro decía que incluso los mismos judíos deberían de circuncidarse. Los que no habían sido circuncidados, que se circuncidaran. Y Pedro creía que si algún gentil quería ser salvo, que también se circuncidara. Entonces el Señor tiene que darle una palabra. Dijo, no, ya no es la salvación por la circuncisión, porque antes era una evidencia de haberse circuncidado, pero no, ya no necesita ser circuncidado. Si alguien se va a circuncidar, que sea del corazón. Mire, muchas cosas las personas pueden hacer hoy en día, que usted los ve con Biblia en mano, ir a la iglesia, cantar, predicar, tocar, hacer muchas cosas, pero lo que Dios está viendo es el corazón. Usted tiene que estar en obediencia, circuncidado su corazón. De nada sirve que usted ayune, que ore, que diezme, que ofrenda, si usted no está circuncidado su corazón. Es un término que quiero utilizarlo conforme a la enseñanza que estoy dando. Lo primero que tiene que ver es su corazón, obediencia, obediencia. Eso es todo lo que Dios está pidiendo. Por esta razón, también Pedro tuvo que ser exhortado incluso por Pablo. Pablo lo exhortó a Pedro y Pedro no quería predicarle a los gentiles y estaba equivocado. Pedro estaba muy equivocado. Y Pedro dijo, bautiza en el nombre de Jesús. Bueno, está bien que lo hayan hecho en el nombre de Jesús, pero no era lo correcto. Pedro tenía que haberle dicho, crean Jesús, ahora pues obedezcan, cambien, bautícense, ¿verdad? Y entonces, como digo, en ese momento no estaba bien claro, yo creo que no manejaban bien el asunto, cómo deberían de hacerse las cosas. Este es un proceso en la vida del creyente que vamos aprendiendo. Lastimosamente, mucha gente se toma de un versículo aislado y por ahí va en una mala línea. ¿Qué sucede? Pedro tuvo que haber sido también llamado la atención por Pablo y también tuvo que recibir un éxtasis donde vio un lienzo que bajaba del cielo con todo tipo de comida y él no quería comer. El mensaje era, come Pedro. No, dijo, yo no voy a comer de eso, es inmundo. No llames inmundo lo que Dios ha hecho. Y por ahí era porque venían unos hombres mensajeros de Cornelio para venir a traer a Pedro para que le llevara el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Son cosas que nosotros necesitamos aprenderlas. Luego entonces, ahora volvemos a lo de la Navidad. Para muchos esto es extremistas, hablar de la Navidad, siendo personal,